Chino, un placer recibirte en Uruguay y sobre todo, bueno, para hablar de esta película, peliculón, de una historia que para nosotros los uruguayos quizás es muy conocida, pero es una historia que se ha convertido en universal en esta película. ¿Cómo fue tu aproximación a, bueno, el libro primero y el personaje de Mauricio Rosenkoff? Yo desconocía gran parte de la historia, debo decir, en principio. Más allá de que tenemos la sensación en Argentina siempre de que conocemos algunas cosas de la dictadura chilena, uruguaya, la nuestra, y siempre habrá mucho más para investigar y descubrir. Y me acercó esta historia por primera vez Álvaro mismo en las preliminares de una especie de prueba de cámara que me hizo en Madrid para ver si había algo que le gustara de mí para el personaje. Y después ya me interioricé muchísimo más cuando tomó la decisión de que yo hiciera la película, me acercó el libro completo, pude leer el libro original de Mauricio y empezar a conversar con él y a investigar sobre el proyecto. Y la interiorización, imagino que fue un trabajo duro. ¿Cómo te preparaste para el personaje? Fue bastante duro en este caso. El primer approach fue conociendo las características de la historia y de lo que les había tocado vivir. Creo que todos lo primero que nos propusimos fue empezar a bajar de peso porque el rodaje era inminente y era como lo primero que teníamos que abordar. Y eso creo yo que fue lo que a mí por lo menos me empezó a abrir las puertas de otras herramientas para trabajar, porque con la dieta y la pérdida de peso se te van presentando algunas otras cosas también en tu vida cotidiana y tu vida diaria y tenés que empezar a lidiar con cierta angustia, con ciertas insatisfacciones, con cierta neurosis, con algunos trastornos obsesivos compulsivos. Te empieza a cambiar el humor. Con el humor, con la debilidad, con la sensación de no dar abasto, de no poder, de no estar a la altura de las circunstancias, que también me empezó a pasar cuando se acercaba la fecha de rodaje y fue cuando me empecé a tomar noción real de lo que nos habíamos metido, porque hasta ahí era un poco un desafío, un viaje, una experimentación con la seriedad que merecía la historia y el tratamiento de esta historia en particular, porque es muy dura y supongo que a mucha gente le afecta emocional y históricamente, mucho más allá de lo que podamos percibir a veces incluso los actores. Entonces fue realmente un trabajo muy serio, pero creo que cuanto más lejos íbamos en esa profundización y en esa investigación, más noción empezábamos a tomar de lo que teníamos entre manos. Y también supongo que acercarte tanto a esa percepción que me decías de bueno, los cambios de humor, del sentimiento de no sé si voy a poder, que en definitiva es lo que intenta transmitir la película también, ¿no? De la vida de unos hombres, más allá de lo que hayan sido históricamente, ¿no? De tres hombres privados de su libertad, sin saber bien cuándo van a salir, qué día están viviendo, cómo aguantar. Total, eso creo que fue también lo más impactante, porque a veces parte de lo que yo conocía de esta historia de antemano era que habían estado presos. Y si te pones a analizar en realidad los pormenores, preso es otra cosa, ¿no? Digo, esto va un poco más allá de una situación carcelaria y de privación solo de la libertad. Me parece que en este caso se los privó de un montón de cosas que la mayoría de nosotros damos por hechas, que ni siquiera reparamos en ni valorar ni sentir en falta cuando no está, porque forman parte de nuestra vida cotidiana. Y no nos imaginamos una vida sin esas cosas, ni hablar de la alimentación, pero digo un montón de cuestiones, como la comunicación, por ejemplo. Somos seres humanos, parte de nuestra vida se basa en comunicarnos con otras personas. Y la película se mete en este mundo con estos personajes para contar una historia, creo yo, de superación, de resiliencia, de esperanza en un punto, de cómo o de dónde un tipo puede tirar cuando ya no queda nada, ¿no? De dónde siguen habiendo algún recurso, alguna herramienta, algo en lo que ampararse,
para tratar de resistir y que la vida no te pase por encima y las condiciones a las que estás expuesto no te derroten, por llamarlo de alguna manera. Y me parece que eso es lo interesante de la película, porque es una película que hace una especie de ensayo o estudio sobre la condición humana. Entonces, en ese sentido, Álvaro me parece que de forma muy atinada y muy riesgosa se mete en estos calabozos a tratar de contar un poco de esta historia desde el lugar de las privaciones y de las pequeñas conquistas que hay ahí adentro, de recuperar lo humano. De alguna forma me parece que estos tipos fueron despojados de un montón de características que nos hacen personas y humanos en nuestra vida cotidiana y tienen que recurrir a detalles ínfimos para tratar de volver a sacar la sensación de lo humano, del ser persona a flote, ¿no? Y ahí me parece que está la cuestión de esta peli. De hecho, antes de que la proyectaran en Venecia, pudimos hablar con Antonio de la Torre y él me decía que a él, por ejemplo, haberse puesto en la piel de Mujica, lo que más le enseñó es que quizás creemos que son imprescindibles cosas que en realidad no lo son y que para ser feliz necesitamos mucho menos de lo que muchas veces tenemos. Ni hablar, me parece que uno de los valores que tienen esta película en particular, pero por ahí algunas que nos someten, nos contrastan con nuestra realidad de forma tan rotunda y tan heavy que te hacen preguntarte de qué nos quejamos también nosotros, ¿no? Digo, hay un montón de cosas que, como te decía antes, damos por sentadas y un montón de otras cosas que echamos en falta y que son nimiedades al lado de cosas que realmente nos podrían faltar y podríamos necesitar. Y que cuando uno logra contrastar una cosa con la otra y tomas esa perspectiva, te sentís bastante ridículo por momentos. No sé, a mí al menos cuando empecé a conocer los pormenores de esta historia y además visto desde el presente, ¿no? En el que tuve la oportunidad de conocer a Mauricio Rosenkopf, que es un tipo muy elocuente, con mucho humor aplicado a gran parte de su vida y de cosas que nosotros ni soñaríamos con haber vivido ni en nuestras peores pesadillas. Y en definitiva, tipos que han tomado la distancia suficiente para poder verlo incluso con un poco de humor, ¿no? Y me parece que eso es humanamente no solo es un gran ejemplo, sino que sienta un precedente que en esta película nos regala la oportunidad de volver a analizarlo. Se muestra totalmente. ¿Sentís que, porque muchos de tus personajes que hasta ahora capaz te han consagrado, te han hecho cruzar fronteras, han sido en el ramo de la interpretación más bien dramática? ¿Es una zona, te sentís cómodo, más cómodo en el personaje dramático? No sé, creo que sí, ahora que lo decís. Pero no, bueno, me he sentido cómodo en personajes no tan dramáticos, pero tiendo al drama, me parece. Yo. Sí, me parece que soy un poco, sí, seré un poco dramático. Porque a veces pasa que uno tiene como un fondo, yo qué sé, creo que tu padre tiene hasta un fondo más, quizás del lado cómico, pero también tiene esa parte más dramática. Pero siento como que capaz que tus personajes más bien tienen ese otro contraste, ¿no? Es verdad, ahora que lo decís puede ser. No, la verdad es que no lo pienso en términos de si me siento más cómodo o me gusta más, porque la verdad es que disfruto mucho de hacer las pocas comedias que he hecho, incluso algunos otros géneros que no son drama y que tienen más que ver con el thriller o con cosas que la verdad que dramáticas en cuanto a género tienen poco, pero sí es cierto que puede ser que los personajes que más lejos me han llevado, por llamarlo de alguna manera, vos lo mencionabas como cruzar fronteras, no sé si están así, pero sí los que más han trascendido pueden ser personajes dramáticos. Y también, pensándolo ahora, he hecho más personajes dramáticos o personajes en historias dramáticas que otra cosa. Y creo que eso debe tener que ver también con el tipo de espectador que soy de cine. Y es que a mí me gustan los dramas. Ahí va. Puede ser, no sé, estoy pensándolo ahora, ¿no? O que capaz que conecta de una forma especial.
contigo? Sí, no sé. Puede ser. Nunca lo había pensado en estos términos. También tengo la sensación de que por ahí estoy generalizando ahora con la memoria, ¿no? Y por ahí considero dramas cosas que no son del todo dramas, pero sí que son cosas bastante serias en general. Y personajes con conflictos muy presentes, ¿no? Y que los viven muy a flor de piel, por llamarlo de alguna manera. Que viven pequeñas torturas. Puede ser. Soy un poco masoquista. Masoquista. Como un actor masoquista. Bueno, mil gracias por haber estado acá y éxito con la película y con tus futuros proyectos. ¿En qué estás ahora? Estoy en este momento en preproducción de una película que vamos a filmar en octubre en Buenos Aires, sí, en provincia de Buenos Aires casi todo. Y con la prensa de La Noche de 12 años empezando ahora, que se estrena en Uruguay, un poco con El Ángel todavía ahí, que nos queda estrenar en España, el Festival de San Sebastián, que reúne estas dos películas, voy a estar ahí representando las dos. Y una película que se estrena el 30 de noviembre en España que se va a llamar Durante la tormenta, que todavía ni la he visto ni creo que la haya visto mucha gente. Está bien, así que bueno, éxito con todos los proyectos. Muchas gracias, muy amable.